Entonces me acuerdo que empecé yo a reunirme los sábados. Primero, obviamente, le llama uno a honoring gratuito. Entonces, de ahí resulta que ya empecé a hacer el grupito y me acuerdo que tenía unos 16. Y claro, entonces el de la batería obviamente lo mandaba al patio. El de la trompeta conmigo en el cuarto de mi esposa. Imagínense el cochero, ¿verdad? De la trompeta. El otro con el clarinete en la sala y el otro con el saxofón. Ese es madre, pero tenía solo como 4 instrumentos. Entonces yo le decía, pase a la pila, medio enjuáguelo y cámbieselo al otro. Y esas penurias. Yo juraba que ya ahí me iba a salir la bandita. Cuando el primero que llega mi esposa y me dice, vea, José Luis, son las 11 de la noche, usted no ha terminado de limpiar esta casa. Suficiente. Ya me dice, usted solo le dio tiempo la sala y todo donde pasan esos mientosos. No se olvídese, váyase para el parque donde le dé la gana, fuera de aquí. Entonces la primera que me echó fue mi esposa, me mandó al parque. Al sábado siguiente ya estaba en el kiosco viejo, era uno de madera y todo, no el actual, un kiosco, y ya era más chiquitito. Y me acuerdo que los sábados yo ahí dándole las clases de música y con eso, y yo les decía, es que ya vamos por mientras a guardar el saxofón y la trompeta. Yo, porque aquí todos juntos, primero es que necesitamos aprender a leer más música, yo con ese cuento de todos. Y entonces iba sábado con sábado, en eso pasaba gente por ahí y nuevamente para mí Dios habla por medio de los ángeles. Pasó una señora que ella, obviamente yo nací todo del barrio y conozco a todas las señoras de acá y máximo las ancianitas que tienen sus años de vivir acá. Pasó una ancianita pequeñita, como usted se puede imaginar, ver en persona a la Madre Teresa. Pasó y me dijo, vea que me rompe el corazón, José Luisito. Y si usted exactamente es como una gallinita con sus pollitos alrededor. Y me dice, ¿cómo es posible que usted esté aquí? Y me dice, no, vieras que el otro sábado no venga aquí al kiosco. No es que yo ya sé, dice, ya escampó, pero usted, la gallinita no pudo ni... Están todos mojados. Y me dice, váyase a la escuela José Figueres. Yo ya le hablé al director. Y la señora, me acuerdo que en el centro del kiosco iba hacia aquí, hacia la esquina sur, donde está la venta de pollos, y ahí había otras gradas, más viejo, unas graditas más decentes de las que están actuales. Entonces me acuerdo que la señora ahí bajando las gradas, y que después yo como que la miraba, como que la niñita se fumó. El sábado siguiente llego donde el director de la escuela, y yo es que vengo porque una señora me dijo que había hablado con usted, porque aquí vengo con unos grupitos de... ¿Quién? Y le digo, sí, una señora bajita. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Qué es lo que tiene usted? Y yo veo a ellos, es que quieren recibir clases de música, y usted no me prestaría unas ahorita. Yo se la limpio, yo se lo prometo que soy experto. Ya tengo experiencia, créame. Y me dice, bueno, está bien, no sé, enviemos a la señora, pero comprométase, eso sí, que usted, tal como le damos la escuela los sábados, porque el lunes hay clases, usted me la devuelve igual. Y entonces ya vine y empecé a dar clases. Entonces ya ahí volví a sacar los instrumentos. Y me acuerdo que entonces ya en esos años me di cuenta que llegó de presidente, a mí, con el perdón de cualquiera, la política la he tenido más de lejos que cuando hacen cosas buenas de cerca. Cuando yo veo que personas, no partidos ni nada, hacen cosas buenas, yo me la arrimo a la persona. Entonces yo me la arrimé y claro, fue compañero mío en la escuela y todo. Ya falleció, no tenía nada parecida a mí, falleció de un infarto. Era hijo nada más y nada menos de Eladio Rosada Cordero, ese de estos diques.
Entonces yo soy de los Vikis, pero pobres, era de los Vikis de plata. Entonces me acuerdo que ese llegó a ocupar la silla de presidente municipal. Entonces, estando él en esa silla, le digo yo, inclusive le decíamos, éramos de la misma escuela, y nosotros, aquella época que aún con ese título no teníamos nada de cortesía, ¿no? Yo le decía Topollillo, además, decime Rodolfo. Yo, madre, Topollillo, necesito que me ayude, y yo estoy con lo de la escuela de música, mi idea formarla, pero antes una banda, y yo, pero vieras esos instrumentos, y yo, qué congoja, no me puedes ayudar. Me dice, voy a intentar, dice, en la próxima sesión, me dice, voy a ver si se le saco una partidilla ahí. Me dice, no le prometo nada, pero voy a intentar. Cuando el sábado siguiente me llega, bueno, no lo besé porque era hombre, pero llega y me dice, José Luis, le conseguí 25,000 pesos, fue la primera partida, 25,000 pesos. Y entonces me dice, ¿usted me da facturas y todo eso? En aquel entonces era todo más sanito, era más sanito. Y llega y me dice, usted entrégueme proformas y cuando ya tenga todas las proformas, yo te voy a girar los 25,000 pesos. Pero vete vos a buscar proformas. Y yo, sí, no me está diciendo eso cuando ya domingo estaba yo llamando y buscando. Entonces el vacilón es que me voy y ya me acuerdo que yo andaba como un grupito de más de 20 de estudiantes. Y resulta que con esos 25,000 pesos ya instrumentos de segunda mano, me alcanzaba apenas un saxofón y una trompeta de segunda mano. Eran 25,000 pesos, pero aún no, eran como 10,000 y 17,000 pesos. Y aún entonces, es que todavía en ese tiempo sí, no, en 1986 no era tanto. No. Y entonces yo, Diosito, ilumíname, elimíname, y yo, ayúdame. Pero lo curioso es que el consejo municipal me llamó luego aparte y me dice, queremos sesionar por primera vez en la sede del norte. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque nadie ha hecho una estrategia con 25,000 pesos. Me dice, porque aquel entonces no iban a la asamblea legislativa ni nada, sino que las daba directamente el consejo o un diputado. Y entonces me acuerdo, me dice, porque me dijo Rodolfo, el consejo, que usted compró más de 27 pianicas y eran solo 25,000 pesos. ¿Cómo hizo eso? Yo, porque yo solo compraba 2 instrumentos de segunda mano. Entonces me fui a comprar las pianicas y le digo yo, y pianicas nuevas, y me alcanzaron para todos y me sobraron para los que vengan. Y me dice, esa estrategia queremos que usted, ¿cuándo nos puede tocar el himno nacional? Y unas cancioncitas, y nosotros sesionamos en el salón de aquí, de Merced Norte. Y yo, el himno nacional y unas cancioncitas. Y yo, bueno, ¿qué les parece si el otro semestre? ¿Está bien? Y entonces me acuerdo que me mandaron a ese Rodolfo y dice, los lunes y jueves. Ya estamos en el segundo semestre, escoja, porque ya ese consejo me tiene loco, me dice, quieren sesionar en Mercedes Norte y ver esa famosa bandita que usted va ahí. Y resulta que entonces en ese me llevo las pianiquitas junto con, obviamente, con el saxofón y la trompeta vieja y el bombo y todo eso. Me acuerdo que ese día era como estos días que tenemos aquí atrás, que no sale el sol, y el bombo, ahí lo tengo, que no me deja mentir, tiene un parche de cuero de venado. Y entonces él al no ser membrana plástica ni nada, resulta que al ser cuero de
de venado necesita sol para que él se atilinte. Y yo me acuerdo que sesionaba, no sé si en la tarde o mediodía, lo que sé es que yo desde temprano lo saqué el bendito bombo y no se atilintó. Y ese bombo sonaba igual que la panza mía. Yo creo que la panza mía suena más duro que ese bendito bombo. Yo le decía al chiquillo, dale duro, pam, 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 sí, pam, pam, pam. Y entonces las canciones, el de arriba me dijo, ¿quién pone el sol y el agua? Me cayó. Ven acá, Olivier, tráenme el bombo. Señores de la municipalidad, muchas gracias. Vean, suene usted, para que suene la canción que acabamos de tocar. Me acuerdo que era la introducción de María tú, Santa María del Camino. Ok, este grupito hacía solo usted, son algunos profesores míos, Viviana, Carlos Ramírez, esos los más talentosos, yo los ponía con la melodía. Ven acá, Viviana, Carlos Ramírez, Harold, toquen ustedes. Señores, acá aquí no hay de tu tía. Ya en, no sé, 4 o 3 meses ya esas pianicas me las dominan. Pero resulta que tengo un problemita. Venga acá, Olivier, dale ese bombo. Y todos se cagaban de la risa. Y me acuerdo que paró la sesión y dice, hagamos una pausa. Dice, aquí eso no se puede estar en actas. Y me acuerdo que todos fue el hazme reír, el bombo. Entonces, cuando ya pasó el hazme reír, ahí estaba la estrategia. Claro. Terminó la sesión y llegó todos los de la sesión ahí que habían diferentes partidos. Y me acuerdo que ya yo siendo liberacionista se me arrima uno la unidad y entonces los demás susurrando por detrás. Yo estoy haciendo eso el de arriba. Entonces me acuerdo que el de arriba llega y me dice, yo te voy a dar una partida. El otro año seguro nosotros vamos a quedar, la unidad va a quedar, ya Liberación no va a quedar. Y si usted lo dice, seguro este año mi casa no va a ser pintada, lo único que yo sé. Va a cambiar de color. Me dice, no sé si va a ser cambiar de color. Y me dice, pero yo te voy a llevar de unidad. Dice, y yo voy, él sí se te llevó iba de diputado un puesto alto. Y ahí estaba el señor, era de la misma comunidad, ya murió, entonces se llama Don Rafa. La cuestión es que cuando veníamos en ese, yo por un lado, la escuela por otro lado, ¿en qué sentido? En que cuando sesionaron ahí, ya a los días, el señor, amigo mío, o sea, el muchachito ese, Rodolfo, dejó de ser presidente y vino una mamá de un chiquillo que está en la escuela a ser presidenta. Y entonces me dijo, José Luis, venga el otro sábado al salón comunal acá. Ya hablé con la junta del salón comunal porque ya hay muchas quejas de usted en la escuela José Figueres. El director nada más está esperando echarlo a usted, pero oficialmente saber para dónde va. Y me dice, el otro sábado llega la segunda vez que me echan. Entonces llega el director, me acuerdo, me dice, ¿yo es cierto? Me dice, sí. Me dice, ya último sábado, me dice, yo no me diga que fue las tapas de los inodoros que son los de la plaza que juegan fútbol, que tienen mucha sed y se brincan. Nadie le va a creer. Fuera. Por si me dijeron que estaba para el salón. Entonces fui ahí al salón comunal, bendito sea Dios, con las pianicas y todo eso. Y me acuerdo que entonces ya la mamá, por el actual profesor Harold Vargas, que está acá y era alumno mío, empezaron a darme mucho más pelota y apoyo. Entonces, allá como cuando ya iba como por unos casi 100 alumnos, pero tenía ya 60,
ya formando la bandita juvenil, y ya no sufría tanto en tocar el himno nacional, sino que ya andaba ahí con repertorio. Y me acuerdo que en ese entonces ya yo tuve la oportunidad de ser, aún estudiando en la Universidad de Costa Rica, ser nombrado en una banda. Entonces de primera entrada me nombraron en la banda de San José. Primero fui gratis a la banda de Alajuela y después, es que a mí me fascinaba siempre todo empezar gratis. Sí. Y cuando me iba a pensionar, y yo, pero yo trabajé en la banda de Alajuela, me dice, no, usted no trabajó, no parece nada, usted fue ahí de gratis. Y yo sé, con razón, mi pensión todavía me falta. Y entonces cuando llegué a la banda de San José, ahí porque me ayudaron el señor, digamos un señor que me ayudó también, director general de bandas, me dice, entonces que en Alajuela vaya gratis, pero va a quedar una plaza. Me dice, pero como él era director general de bandas, él podía hacer acomodos. Entonces me dice, vaya, usted concursa por una plaza en Alajuela, que un señor que se va a pensionar, después de eso, yo lo paso a usted a la banda Heredia. Yo, ¿en serio? Entonces por eso es que fui gratis. Claro. Y con una vez que el señor se pensionó, entonces ya me dieron la plaza de ese. Y yo estaba viajando a Alajuela, pero era muy incómodo. Y entonces ya al tiempito ya me ofrecieron, porque otro señor de Heredia, tocando cliscorno, que es parecido a la trompeta, se pensionó, entonces vine yo para Heredia. Y aún estando en la banda Heredia, seguía funcionando esto de la escuela como por 9 años. Lo estuve así a honor. Fin de semana. Y me acuerdo que en esas penurias, y yo ya casado, y entonces aún con mi esposa tocaba yo en música popular, en conjuntos. Y también tenía el trabajito, digamos, de la banda, que ya entonces al principio era honoren, pero ya después me dieron plaza y ya era salario. Pero también anduve tocando hasta con la pandilla, y anduve con Marfil y toda esa gente. Sí, como trompetista. Como trompetista. Entonces cuando ya me iba haciendo ahí un poquillo el nombre que uno podía irse, me acuerdo que simultáneamente iba como buscar primero eso de que la banda juvenil tuviese un profesor, porque ya a Honoren tuve el problema que bueno, cuando estuve varios años con que se acaba de pensionar el director de la banda de Heredia, César Augusto Hernández, antes de que se pensionara él como director, siempre fue muy egoísta, sigue siendo muy egoísta, por eso duró muchos años ahí. Y entonces me acuerdo cuando yo le pedía un domingo chance para hacer un concierto acá para Semana Santa, que me diera chance de tocar aquí la Semana Santa, nada, un viernes, más bien varios sacerdotes me hacían la gracia que acomodaban todas las procesiones después de la banda de Heredia para que me diera tiempo de venir a hacer la música acá. Desde entonces hacemos la música acá en Semana Santa. Entonces me acuerdo que un Viernes Santo yo le dije, yo es que por lo menos la procesión, bueno, y entonces de ahí falté, me suspendieron, y luego mi esposa chivísima, ¿usted cómo es esa banda y todo el asunto, cómo se le ocurre? Bueno, entonces ya por dicha, bendito sea Dios, volvió mi familia, por otro lado mi mamá, ya en paz descanse, mi mamá siempre obviamente, mi papá también, pero él nunca creyó en música. Él decía que esto de música necesitaba una pala y un pico, o mínimo ir a coger café, que eso sí era de hombres, que esto era solo borrachos, que esto no era una profesión. Era pura parranda. Entonces cuando ya en ese entonces me acuerdo que mi mamá me ayudó para que buscara un familiar de él que trabajaba en el Ministerio de Cultura, del cual pertenecían las bandas, y él tenía un puesto alto y era primo hermano de mi mamá, o es aún. Entonces el señor Don Luis Lobo Ugalde, mi mamá era Víquez Ugalde, lo busqué y le dije, usted no me puede ayudar. Y entonces allá como en el 91, 90 y resto, el señor me ayudó que la plaza de Heredia me la pasaran para acá. Entonces
ya yo a César le dije chao, chao. Y los días que yo tenía que ir a trabajar a la banda Heredia no eran suficientes. Yo venía aquí todas las noches y todos los días. Entonces me acuerdo que en el salón comunal ya se estaba metiendo instrumentos más. Y por ahí ya había aparecido la partida de unidad, ya había quedado. Pero en ese entonces me acuerdo que aún sin haber quedado liberación y nada, me echaron del salón comunal porque chocaba mucho los sábados, era el fuerte mío, y el asunto de las fiestas y los matrimonios que se alquilaban, y entonces yo estorbaba demasiado y entonces me echaron. Y me acuerdo que sí, que en un tiempo de esos que no estaba liberación, unidad no acaparaba tanto porque era más nuevito, entonces este lugar estaba desocupado aquí en la Guardia Rural, aquí a la par. Entonces del salón comunal me echaron y me vine a la Guardia Rural, y entonces ya en esa era una casita más linda, me acuerdo. Pero ahí ya la banda juvenil de Mercedes Norte pertenecía al Ministerio de Cultura. La plaza mía, La plaza de José Luis López aún actualmente, ajá. como No la banda en sí, sino el maestro nada más, digamos, Maestro. el maestro que iba a ser formador de la escuela de música, que primera entrada fue el maestro formador de la banda juvenil de Mercedes Norte, se trae la plaza de la banda Heredia hacia Mercedes Norte. Uh-huh. Entonces ahí todavía no entraba en juego el Ministerio de Educación. No, todavía no. Buena pregunta. Sí. Cuando en ese entonces, me acuerdo aún estando en el salón comunal, por más que quisiera yo, no iba a poder ir formando la escuela de música, porque ese era mi afán, meter guitarra, coro, acordeón y todo. Y entonces por otro lado con la escoba, y me acuerdo que hasta que el que no barría, ahí me empezó el sistema de becas y todo, y entonces el que no barría, bueno, yo ponía una bolsita en el centro antes de terminar todas las clases, me acuerdo que, y entonces ahí simultáneamente, sí, ya después del 86, esa estrategia la agarré en la junta directiva, que pues se ponían, iban a comprar pan cuando hacíamos la reunión, y la bolsa que sobraba el pan la ponía en el centro para echar monedas. Entonces esa estrategia la puse yo los sábados. Entonces, pero yo estaba, usted no ha hecho ni una peseta, tome escoba, gancho conmigo, le toca. No, yo no tengo tiempo. Entonces empieza a hacérmelo ya. Si se va a las 4, empieza a las 3. Bueno, entonces los empecé ahí a educando que todo costaba. Uh-huh. Entonces, en ese proceder, me acuerdo que algunos ya compañeros de la U ya les tocaba yo el tema, y aún antes de que terminara yo, obviamente tenía mis amigos de la banda Heredia, yo les decía, vea, ayúdenme, ahí yo no puedo todo. Entonces me acuerdo que empecé a jalar el famoso TCO de la U, que alguien necesitaba hacer las tantas horas, entonces me lo empecé. Yo siempre traté de motivarlos mucho en la música, les contagiaba. Entonces los alumnos más avanzados míos, porque yo los motivaba, digamos, llevándomelos a tocar a Semana Santa. Y entonces ya cuando un año de Semana Santa me ofrecieron que nos daban uniforme, entonces yo le dije, usted si estudia mucho, usted toca en Semana Santa y va a tener pantaloncito nuevo y camisa. Claro, entonces ellos igual en esa pobreza estrenábamos uniforme cada año. Entonces 8 años ya ahí me dijeron, bueno, van a tener unos cinquitos, y aún a la fecha he cogido siempre la platita que nos dan, y yo nunca me he dejado un 5, lo distribuyo a ellos. Entonces, en aquel entonces, ellos ya se fueron motivando. Y yo, esa música es difícil, esa música tiene que empezar a verla un año antes. Y entonces yo los probaba. Yo, la pieza cumbre es el duelo de la patria. Si usted no lo toca, ni se arrime aquí, ni a tocarme ni el bombo, ni cualquier. ¿Por qué? Porque es la pieza más delicada y todo. Entonces ya les explicaba yo, es que esa música es en tonos menores y generalmente tocamos en tonos mayores, por eso necesitas un año de estudiarla, y los que me hacían caso la pegaban, los demás los hacía volados. Entonces a la fecha
todos Mercedes, aquí las cimarronas y todo eso, ya todos tienen fama que José Luis exige demasiado en Semana Santa y algunos se han ido porque ya obviamente la plata que le da el padre sigue siendo como colaboración, más otros lugares ya cobran por procesión hasta $500,000. No, o sea, a ellos les sale caro, y más aquí el padre por toda la Semana Santa le sale como $500,000 por toda la semana. Bueno, entonces la cuestión es que en ese proceder me acuerdo que algunos me dijeron que también había que hacer un trabajo comunal en el Castella, de un TCU, pero que había que hacerlo. Y claro, entonces los de quinto año me los empecé a traer. Entonces ya esos fueron los inicios de escuela como tal, en donde ya empecé yo a delegar, exacto, el aprendizaje. Entonces para mí ahí fue el nacimiento de la escuela como tal. Eso pasó aquí en este lugar. Iniciamos en el, ¿cómo es que se llama? En el salón comunal, y con unos poquitos, unos 2 o 3 de ¿cómo es que se llama? De Castella. Pero en eso ya cuando estaba en este lugar, estaba trabajando yo en un buen colegio, en el INCU, entonces ya tenía el grupito más grande y ya sí el instrumental, más las partidas más que venían. Entonces de ahí me acuerdo que a los 4 años se me acabó la fiesta, porque volvió a llegar unidad fuera y volvió a llegar liberación y me dice, viene la policía para acá, fuera José Luis. Entonces vuelvo al salón comunal. Y entonces cuando así fue primero en mi casa, después fue al kiosco, después del kiosco fue al salón a la escuela José Figueres, no, antes ahí me brinqué, fue al salón parroquial, que ya eran moderno, pero igual como eran los sábados me echaron, y entonces fue cuando me vine para el salón comunal. En el salón comunal fue cuando me echaron, porque era también los sábados, chocaba con fiestas en la guardia rural. Cuando vino los 4 años me echaron y volví al salón comunal. Entonces ya en el salón comunal la segunda vez, ya esta señora que había empezado como primero ella empezó a ayudarme mucho, cuando me ayudó a jalar la plaza y todo eso, era mamá, y primero ocupó el puesto de presidenta, pero después ella del todo no salió y fue, digamos, eso que terminan siendo, ¿cómo se llama?, regidores y todo eso. Entonces aún ella como regidora me ayudó a sacar partidas y todo eso, y me acuerdo que en ese entonces ya la segunda vez, sí, ya el salón comunal y con casi todo el barrio, porque me acuerdo que en una asamblea general que ya habían como más de 70 personas, se discutió el futuro de la escuela de música. Por primera vez se puso el tapete y de momento ahí el único, digamos, calificado para dar clases era usted, pero tenía como esa colaboración de gente del Castella que venía. Exacto, y también ya tenía menos amigos, más decentes, que ya el TCU lo hacía más real. Okay. ya tenía varios, sí, que ya siempre pero siempre eran como colaboraciones, nunca fue ninguna. En eso me aparece como director general de bandas aquel señor que me ayudó para la banda de Alajuela, que luego para la Heredia murió, y vino otro que era como compañero nosotros de la universidad y todo eso, a ocupar el puesto de director de bandas. Y me dice, sí, hagamos una cosa. Estaba llamando como para esta época, cuando empezaban las clases en marzo, el MAE que da las plazas y todo eso, lo hacemos de esta manera. Usted consígase los 2 profesores de música que tengan la disponibilidad, me acuerdo que así empecé, de dar un recargo en Mercedes Norte, y el MAE en el MEP se los paga. Cuando estaba en ese, digamos, ampliación de eso, llegaba ya más gente y creía más en ayudar al grupito, y me acuerdo que en esos mismos papás y de la junta y todo eso, hicimos 2 viajes internacionales,
creyendo que el grupito, no, y era cierto, modestia aparte, sonaba bastante bien. Entonces fuimos una primer gira a Nicaragua. Y fuimos allá visitando iglesias, pueblos y todo, y como en serio, como que nos sentíamos Ricky Martin en aquella época, porque me acuerdo que un centro de eso, de Managua ahí, que había o actualmente es como un centro artesanal, me acuerdo que ahí llegamos a tener como 1,000 personas, o sea, eso es como un concierto de Maná hoy en día, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Y sabe cómo era? La estrategia de ellos, era que en la entrada no cobraban. ¿Sabe qué cobraban? $1 por silla. La gente que estaba a pie quería entrar, entraban, y las sillas poquitas que podían vender, la gente se sentaba, y por eso, por las sillas y la gente que estaba a pie, lograron decirme que tenía más de 1,000 personas. Claro, yo en aquel entonces le daba una connotación a la banda como la que tenemos ahora, una especie de big band tocando música semiclásica y música clásica para que la gente le llegara, desde arreglos de Frank Sinatra hasta de Glenn Miller, todo eso donde la gente le llega, In the Mood, le llega más que yo matándome allá sacando la 1812 que me costó, me acuerdo, más de 4 años, y con solo sacar la bamba y In the Mood que me costó un mes. Ya la gente. Así. Entonces yo me di cuenta de. Es más o menos como para qué año fue. Ya eso sí andamos, no, 90 y tanto. Me acuerdo que fuimos a Nicaragua como una semana en gira por varios pueblos. Fuimos a Granada, León, Managua, Estelí, fuimos largo. Bueno, y entonces nos fue tan bien, gracias a Dios, que simultáneo a eso ya la gente quedó motivada, los papás y todo eso, y como al año, 2 más años. ¿Más o menos de la edad de la gente que estaba? Buena pregunta. Ahí, desde que yo inicié con el primer grupo que estaba en mi casa y en el Parque de Heredia, siempre pensé en 3 poblaciones. Una, que aunque fueran 2 o 3 alumnos, fueran adolescentes como de 16, 17, 18 años. Que para mí esos eran los que me producían ya. Claro. Sigo teniendo gente adulta mayor que por el talento quiere estar en música. Entonces esa población. Este perfil de estudiantes es el que mantiene ahorita todavía. Son 3, te dije. El joven que me produce ya. Sí. El viejo, perdón la palabra, pero sí. El gente madura que me ayuda en todo. La parte administrativa, o sea, son los que yo tengo una junta actual. 25 para arriba. Exacto, más o menos de 25 para arriba. Hasta 50, 60, todo el que quiera ayudar. Así, sí, es más. Pero también como parte de la escuela y que reciben clases y todo eso. Exacto, todo. Okay. Digamos, como la señora que estaba antes de usted, ajá, tiene como, se le dio la edad, más de 60, 70 años. Okay. Y es alumna acá. Muy bien. Y la otra población es los niños, que eso producen a largo plazo, claro, pero es el semillero. Claro. Es la semilla. Y de hecho, 4 años en adelante. De 3 años en adelante. De hecho, entonces es actualmente que yo me formo esta pirámide así para que usted me lo entienda. Esos, los niños van acá, los adolescentes acá y los adultos acá. Entonces esto es lo que me forma esta pirámide, la actual escuela de música.